Hola, mi nombre es Jorge Bárcenas, soy abogado en Benítez Vargas y Ugaz y estoy a cargo del área de Derecho Ambiental y Recursos Naturales. En primer término, hay que entender que la licencia social no es una licencia regulada por nuestro ordenamiento. Es decir, no hay una norma que la mencione y haga imperativo, en ese sentido, la necesidad de contar con ella. Sin embargo, yo sí considero que es un elemento imperativo en todo proyecto, debido a que es un elemento básico para que una actividad pueda perdurar en el tiempo. ¿De qué estamos hablando? Esta licencia social es un concepto, además, dinámico y no permanente. Es intangible, como estaba mencionando, y es otorgado finalmente por los grupos locales de la zona donde se va a desarrollar un proyecto y por los grupos de interés del mismo. Estamos hablando entonces de un concepto que engloba la aceptación de determinado proyecto para su correcto desarrollo. Este concepto nace en el año 97 por un conflicto que tenía en Canadá una empresa minera con una comunidad y es desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos hablando en este caso de una licencia de manera abstracta que otorga la zona de interés de un determinado proyecto para el desarrollo del mismo, como hemos mencionado. En este caso, esto genera que se pueda dar una convivencia pacífica tanto entre el proyecto como la zona donde se va a desarrollar. Digamos, son sus vecinos por todo el tiempo que dure el proyecto y deben estar de acuerdo en el desarrollo del mismo. Justamente de ahí viene el término permanente que utilicé hace un momento. Esta licencia como tal no, digamos, se obtiene para poder iniciar las obras de determinado proyecto, pero debe ser mantenida durante el tiempo con una buena relación y con una serie de actividades y planeamiento que tiene que tener en cuenta la empresa. La empresa y un desarrollador de un proyecto no puede vivir de espaldas a la zona donde va a ejecutarse el mismo. Hay algunos elementos que se deben tener en cuenta al momento de pensar en la licencia social. Estamos hablando de la legitimidad social, de la credibilidad y de la confianza. Esos tres elementos no deben romperse durante toda la vida del proyecto, a efectos de no perder la licencia social. Sobre la participación ciudadana, no hay que confundir los mecanismos de participación ciudadana que existen en la regulación con la licencia social. Digamos que la licencia social puede ser obtenida más fácilmente cumpliendo los mecanismos de participación ciudadana, pero el cumplimiento de los mismos no te garantiza obtener la licencia social. Vemos muchos proyectos en minería, por ejemplo, que han cumplido con sus mecanismos de participación ciudadana y por ello finalmente tienen un estudio de impacto ambiental y social aprobado. Sin embargo, nunca obtuvieron la licencia social. La idea es saber utilizar estos mecanismos regulados en beneficio de la obtención de la licencia social. Tenemos, por ejemplo, en minería mecanismos de participación ciudadana como los talleres participativos, la audiencia pública, la obligación de informar sobre el desarrollo del proyecto de diferentes formas, de manera audiovisual, con folletos, charlas informativas, las oficinas de las áreas de desarrollo social de las empresas mineras que están siempre abiertas al público, digamos, de la zona donde se va a desarrollar un proyecto. Sin embargo, la licencia social va mucho más que eso. Justamente, como comentaba al principio, esto no solamente se enmarca en el inicio del proyecto, esto tiene que tener un dinamismo y una relación permanente durante todo el desarrollo del mismo. Hay algunos errores que normalmente se cometen y que llevan a posiblemente perder la licencia social o nunca obtenerla. Por ejemplo, hay que tener claro que no es un trato, no es tampoco obtenida en base a dar soluciones a temas inmediatos, digamos, como apagar incendios sociales que se puedan generar. No está pensada tampoco para simplemente calmar tensiones temporales que puedan haber, conflictos temporales. Debe ser sostenible en el tiempo y siempre se debe tener un diálogo con la comunidad local constante y sobre todo escucharla y encontrar
puntos, tener, valga la redundancia, puntos de encuentro con ella para finalmente tener un beneficio mutuo y nunca descuidar esta relación, ¿no? El Estado tiene un rol de acompañamiento durante todo el tema del trabajo social que se hace antes del desarrollo de un proyecto. De hecho, las entidades competentes trabajan también la línea de base social, que es, en líneas generales, la foto de cómo está compuesto socialmente el área donde se va a desarrollar el proyecto y las áreas aledañas. Sin embargo, yo soy de la idea de que el Estado no participe directamente de esta relación entre la empresa y la comunidad. Esta es una relación que se debe generar entre ellos. El Estado puede generar lineamientos que uno debe seguir, como conversábamos al principio, y utilizarlos como herramientas para obtener la licencia social. Pero esta es una relación entre dos partes. Como hemos conversado, hay algunos elementos básicos y claves al momento de hablar de la denominada licencia social. Está la legitimidad social obtenida para el desarrollo y por los desarrolladores del proyecto, la credibilidad que se debe tener tanto en el proyecto como en los interlocutores del mismo y la confianza que se genere en realidad en ambas partes. Esos tres elementos son clave y deben mantenerse durante todo el desarrollo del proyecto. Es difícil establecer una estrategia para mantener y para obtener la licencia social porque esto depende en realidad del proyecto, de su ubicación, de cuáles son los agentes sociales que se encuentran ahí, los conflictos preexistentes y que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto. Sin embargo, estos tres elementos antes mencionados siempre deben existir. Una recomendación, digamos, para mantener la licencia social durante el tiempo es integrar el entorno al proyecto, generar esta sensación de pertenencia del mismo y de que finalmente se incorpore el proyecto a la identidad de la zona, que sientan el proyecto como suyo. Esto último, además, debe venir enlazado con la sostenibilidad del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Los proyectos, por ejemplo, mineros, se desarrollan muchas veces en zonas donde el Estado no ha llegado. Al llegar el proyecto genera un dinamismo en la zona, cambian las actividades, cambia toda la dinámica social en la zona y la idea es que esta zona finalmente no dependa íntegramente del proyecto minero, sino que se desarrolle junto con él y cuando el proyecto minero se vaya y el Estado, digamos, ya en ese tiempo se haga presente o no, igual esta zona pueda seguir trabajando y operando en las actividades que de alguna manera aprendieron durante la época del desarrollo del proyecto. Eso es parte de a lo que me refiero con integrarse al mismo y poder finalmente obtener beneficios también de él, ¿no? El cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana regulados, como he mencionado, no garantizan la obtención de una licencia social, ya que si no son utilizados y trabajados de manera correcta, simplemente no se obtiene esta conexión con la zona donde se va a desarrollar el proyecto. Digamos que hacer talleres participativos, hacer la misma audiencia pública, en los casos en que hay que hacer consulta previa, estos mecanismos pueden simplemente traducirse en un cumplimiento de etapas del proyecto en las que se llegue al aforo, quórum necesario para poder realizar estas audiencias, talleres, reuniones y simplemente hacer un check en el cumplimiento de un requisito legal. Lo mismo con la entrega de información. Pero esto no significa que esa información haya finalmente llegado a quien debe llegar, que haya sido comprendida y que se haya generado nuevamente esta relación de confianza y credibilidad entre ambas partes, lo cual es a lo que se debe apuntar. Por eso es que señalo que el cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana son importantes porque digamos que marcan un mínimo que se debe tener para garantizar que se está haciendo un trabajo a nivel social. Sin embargo, no resultan suficientes para obtener la llamada licencia social y poder desarrollar un proyecto sin mayores problemas de ese tipo. Como ya hemos visto, finalmente, si no se cumple o si se llegan simplemente a cumplir de una manera deficiente o, por decirlo de alguna manera, por cumplir, esto se puede traducir en trabas al proyecto o que finalmente no puede llevarse a cabo.